En el caos de la Segunda Guerra Mundial, mientras los campos de batalla se cobraban vidas y la escasez de alimentos devastaba regiones enteras, un grupo de científicos en Estados Unidos emprendió un experimento sin precedentes. Este estudio buscaba responder una pregunta urgente: ¿qué sucede cuando el ser humano enfrenta hambre extrema? Y, quizás más importante, ¿hay forma de revertir el daño causado por la inanición? Este proyecto, conocido oficialmente como el Experimento de Inanición de Minnesota, exploró los límites del cuerpo humano y la mente humana frente al hambre. Pero lo que empezó como una investigación científica con buenas intenciones, pronto se convirtió en una prueba desgarradora de los límites de la resistencia humana. Lo que ocurrió a continuación fue inquietante, brutal y, en muchos casos, devastador para los participantes. El experimento fue conducido por Ansel Keys, un reputado científico. Había desarrollado raciones de emergencia para los soldados estadounidenses y estaba fascinado con los efectos de la nutrición en el cuerpo humano. Con la guerra en pleno apogeo, Keys vio una oportunidad única: entender cómo la inanición afecta tanto al cuerpo como a la mente, y utilizar ese conocimiento para ayudar a los millones de personas que enfrentaban hambre en un mundo desolado por las explosiones. Pero este no sería un estudio simple ni teórico. Para hallar respuestas, Keys necesitaba ir más allá. ¿Pasarías hambre para que ellos mejoren su alimentación? Esa era la pregunta de los folletos lanzados a finales de 1944, con los que se reclutó a los voluntarios que acabarían siendo los conejillos de indias de su investigación. En total se reclutaron 36 hombres jóvenes, todos ellos objetores de conciencia que, en lugar de combatir en la guerra, optaron por participar en este programa como una forma de servicio a su patria. Los hombres fueron alejados en el campus de la Universidad de Minnesota y se les sometió a un estricto protocolo durante casi un año. En la primera fase, los voluntarios consumieron una dieta normal para establecer una línea base de su estado físico y psicológico. Pero en la segunda fase, las cosas cambiaron drásticamente. Durante 6 meses, su ingesta calórica se redujo a apenas 1.560 calorías al día, aproximadamente la mitad de lo que un hombre adulto necesita para mantenerse. Para aquellos con sobrepeso, la restricción fue todavía más extrema. La dieta consistía en alimentos básicos como pan, patatas, nabos y coles, similares a lo que muchas personas en Europa consumían durante la guerra. Los efectos comenzaron a manifestarse rápidamente. A medida que los días se transformaban en semanas y luego en meses, los voluntarios experimentaron una pérdida masiva de peso, perdiendo hasta el 25% de su masa corporal. Pero el hambre no solo afectó a sus cuerpos, también causó estragos en sus mentes. Muchos desarrollaron una obsesión casi enfermiza con la comida. Pasaban horas hablando sobre recetas, imaginando platos deliciosos e incluso coleccionando libros de cocina, aunque sabían que no podían comer lo que deseaban. Su mundo entero comenzó a girar en torno a la comida que no podían tener. Uno de los voluntarios, Donald, relató que sus sueños estaban llenos de imágenes de comidas. Incluso llegó a soñar que estaba masticando una pieza de carne cruda. Otro, Albert, comenzó a cortar su ración de paz en pedacitos diminutos, para que le durara todo el día, y aún así no podía dejar de pensar en lo que le faltaba. La mayoría desarrollaron un interés mórbido con la comida, que algunos investigadores a posteriori relacionaron con las primeras fases que sufrieron personas obligadas a volverse caníbales. Pero eso no fue todo. Algunos hombres cayeron en una profunda depresión, aislándose de sus compañeros y perdiendo interés en todo lo que antes les apasionaba. Otros mostraron signos de paranoia, desconfianza hacia los investigadores e incluso hacia sus compañeros. Algunos comenzaron a tener episodios de ira descontrolada, mientras que otros se volvieron emocionalmente frágiles, llorando por cosas triviales. El experimento no solo desnudó el cuerpo humano, sino también la psique, mostrando cómo el hambre puede desmoronar todas las barreras que mantenemos en nuestro día a día. Los efectos físicos fueron también devastadores. Los voluntarios se volvieron débiles y letárgicos, sus caras hundidas, sus ojos apagados. Perdieron masa muscular, experimentaron un frío constante y sus cuerpos parecían consumir todo lo que podían para mantenerse en pie. El hambre extrema también afectó su salud cardíaca, reduciendo drásticamente sus ritmos metabólicos. Algunos incluso reportaron dolores constantes y sensaciones extrañas en sus extremidades, un reflejo de la lucha de sus cuerpos por adaptarse a las condiciones extremas. Durante la fase más crítica del experimento, varios de los hombres mostraron signos de cachexia, una condición que causa una pérdida de peso dramática y deterioro muscular,
típica de enfermedades graves. Además, se dieron casos de insuficiencia hepática y renal en algunos de los participantes, lo que obligó a los investigadores a intervenir para evitar consecuencias fatales. Después de 6 meses de inanición, los voluntarios ingresaron en la fase de rehabilitación, donde gradualmente se incrementaron sus calorías. Pero los efectos del hambre no desaparecieron inmediatamente. Algunos hombres, traumatizados por la experiencia, comían en exceso, incapaces de controlar su apetito. Otros continuaron obsesionados con la comida, mostrando una relación alterada con ella durante meses o incluso años después. Esta fase reveló algo fundamental. Recuperar el cuerpo después de la inanición era mucho más complicado de lo que Case había previsto. El daño psicológico y emocional tardó mucho más en sanar que el físico, lo que planteó importantes preguntas sobre cómo abordar la recuperación de quienes se enfrentan a hambre extrema. Aunque el experimento proporcionó información invaluable sobre los efectos del hambre y la recuperación, también desató un acalorado debate ético. Muchos cuestionaron la decisión de someter a hombres jóvenes a un sufrimiento tan extremo, especialmente cuando se sabía que los efectos serían devastadores. Además, se señaló que, aunque los voluntarios dieron su consentimiento, es difícil saber si entendieron completamente las consecuencias a largo plazo. Algunos desarrollaron problemas de salud mental persistentes, y varios nunca volvieron a confiar plenamente en los médicos o la ciencia. Por otro lado, algunos defendieron el estudio, argumentando que la información obtenida ayudó a salvar millones de vidas en los años posteriores a la guerra. Las pautas desarrolladas por Case y su equipo para la rehabilitación nutricional se convirtieron en un estándar para tratar a personas que sufrían de desnutrición severa. Además, sirvió para aprender sobre los trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia o la bulimia. Hoy, el experimento de Minnesota sigue siendo un caso inquietante que nos obliga a reflexionar sobre las dinámicas del hambre y sus efectos en la sociedad. Aunque muchos países han logrado avances significativos en la lucha contra la desnutrición, millones de personas en el mundo todavía enfrentan hambre extrema, especialmente en zonas de conflicto. En última instancia, el estudio no es solo un testimonio de la resistencia humana, sino también una advertencia de lo que sucede cuando llevamos el cuerpo y la mente al límite. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis? ¿Cómo reaccionaríais si os vierais atrapados sin apenas alimentos? ¿Creéis que la epidemia de obesidad actual puede estarnos destrozando también mentalmente, como en los sujetos del experimento Minnesota? Podéis compartir vuestra opinión en los comentarios, suscribiros y darle like si os ha gustado el vídeo. Nos vemos en próximas historias.